Bonjour. 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 Hola, sean todos y todas bienvenidas a un episodio más de Misterio Laboral. Como siempre me acompañan Paola Puerto de Recursos Humanos, Pau Valladares de Psicología y yo, Carolina García, para el tema de Corporate. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Hola, Hola. Caro, muy bien. Bien, ¿Y tú? gracias. Qué gusto verlas. Ya las extrañaba, chicas. Qué gusto tenerlas el día de hoy aquí. Bueno, pues para compartirles el día de hoy vamos a comenzar con un tema súper importante, un tema que a todos nos compete, los que vivimos aquí en Francia, y es el tema del idioma, el francés. Hay muchas preguntas al respecto y una de ellas es como, ¿qué nivel necesito? ¿Con qué nivel llegué? ¿Cómo puedo esto usarlo a favor o cómo esto va en mi contra? Entonces, bueno, el día de hoy me gustaría que empezáramos compartiendo un poquito nuestra experiencia. ¿Cómo ha sido nuestra experiencia al llegar a Francia? ¿Cómo fue en ese momento? ¿Cómo llegaron? ¿Qué nivel tenían? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Incluso lo mejoraron? ¿Y qué puertas se les abrieron? No sé si alguna quiera comenzar. Eh, Pao Puerto, quizá. Sí, claro. Bueno, yo llegué a Francia hace 7 años y medio y eh, en ese momento no hablaba francés y no lo había aprendido en Colombia. De hecho, no había tenido la experiencia de vivir en otro país. Entonces vine a Francia, tenía 29 años y el aprendizaje del francés fue muy rápido. Es decir, yo no tenía opción. Fue como llegas y ya como que me lancé. En realidad yo creí que iba a ser más fácil. O sea, no sé, en ese momento yo dije, bueno, yo voy a aprender y sé que puedo lograrlo. Tenía como demasiado, o sea, una buena base de confianza en mí y con el tiempo me di cuenta que era más, sobre todo la pronunciación, que era más específico de lo que yo pensaba. Fue realmente un challenge muy grande, sobre todo lo que la pronunciación, ¿no? Mm. Yo aprendí por mí misma, en autonomía prácticamente y lanzándome, sobre todo con trabajos, lo que hablábamos en un episodio, los trabajos que, por ejemplo, haciendo aseo en restaurantes, Mm. que esos son esos trabajos que permiten integrarse a la cultura, que son, en un primer tiempo son medios para, en este caso, para aprender el francés. Mm. Mm. Ok, wow. Y Pau Valladares, ¿qué nos puedes contar? Bueno, mi caso fue distinto porque yo vine como hace 20 años, la primera vez a Francia, y el plan era justamente aprender francés. Entonces vine después de haberme graduado del colegio y tenía la experiencia de entrar en una familia francesa, ir a un colegio francés, y para esto me quise preparar, entonces fui a la Alianza Francesa de Quito, en Ecuador, y tomé algunos cursos, solo que ya cuando llegué acá en Francia me dije, ok, una cosa es la teoría y todo lo que te enseñan en las clases, pero otra cosa es ya soltar la lengua, de verdad. Y, Mm. y digamos que como que hace 20 años, primero que no habían los teléfonos inteligentes como ahora podrías coger y poner alguna palabra y traducirle ese rato, entonces yo iba con mi diccionario a todas partes. Creo que aprendí a hacer mimos, o sea, porque comenzaba una frase y luego no sabía cómo seguir después, era como, ok, Mm. ya aprendí el sujeto, el verbo y luego ya no sé qué más decir. La conjugación súper difícil, igual. Pero claro, el hecho de haber estado inmersa, así como decía Pau, no había de otra. Además que también estaba rodeada de gente que, si bien hablaban tal vez un poquito español, pero muy poquito porque era muy básico, muy escolar. Entonces no había como otra escapatoria de ir y ponerme a hablar en español. Entonces eso creo que fue como Mm. un punto súper importante. Y bueno, eso por tema de estudios. Luego volví 10 años después para estudiar mi maestría y me di cuenta que igual necesitaba un nivel más avanzado, por más que yo pensaba que sabía francés. Entonces tuve que otra vez entrar,
estudiar, pasar estos exámenes, ¿no? El TOEFL, el DALF, así como es el TOEFL en inglés. Y claro, eso también me hizo darme cuenta que había que ponerle más énfasis y como decía Pau, igual, o sea, el hecho de que llegas acá y como que hay que buscar la manera de hablar y hablar bien y yo entré también a una facultad que es de ciencias sociales, entonces el nivel era mucho más alto y sí, fue bastante desafiante, pero claro, ese, digamos, no era necesariamente por el trabajo, más bien mi caso fue desde los estudios primero y eso me ha permitido, claro, desenvolverme, pero yo tuve que hacer este proceso porque venía a estudiar, ¿no? Que es un poco diferente al hecho de que, bueno, ya voy y trabajo y quizás ahí también voy buscando las maneras de cómo aprender. Entonces, en mi caso, comenzó con los estudios. Ok, Ujú, interesante. Muy ujú. interesante. Ay, todo lo Sí. que cuentas es muy cierto. Mm, A ¿Y ver, tú, yo les Caro? comparto un poquito mi experiencia. Sí, gracias, Pau. Ay, nunca quise aprender el francés, la verdad. Mi papá me decía como, toma clases. Yo tenía clases en la universidad y nunca iba porque yo decía, ¿de qué me va a servir el francés? O sea, ¿para qué voy a entrar a esta clase? Una vez saqué cero en una clase, cero, ni siquiera un uno, porque no fui, porque yo no quería aprenderlo. Yo decía, ¿para qué? Ya tengo el inglés, ya basta. Y yo, sorpresa, terminé aquí. Ah, Y llegué y fue como, ¿por qué no lo estudié antes? Y claro. a mí lo que me ayudó, haciéndolo muy breve, pero fue el que me tocó entrar a un trabajo en un hotel y tener que hablar por teléfono con la gente, con los clientes. Mm, Porque el teléfono, como decías tú, Pau, no hay mímica, o sea, no puedo hacer mímica. Era, hablas claro y que te entiendan y tú entender. Entonces, para mí fue una pesadilla, pero fue lo que me salvó y lo que me hizo aprender el idioma. eh, pues como, a lo que hablo ahora, pues, como más fácilmente. Y que sí, sí fue todo, súper. todo Mm, una historia. Pero, por ejemplo, hablando un poquito, que me gustaría hablar, ya me contaron un poco que el idioma, ¿no? Básico, ¿no? Lo que ustedes aprenden o uno aprende en la escuela, llega a la realidad, es muy diferente. claro. Qué otros Mm, obstáculos hay? Por ejemplo, a mí yo creo que el acento es un obstáculo que me ha puesto hoy uno tras otro, a pesar de los años de llevar aquí 8, 9 años, es el mm. acento. No sé ustedes si tuvieron algún otro blocker, algún otro obstáculo como miedo a hablar o el acento también o otra cosa. Por mi lado, sí, bueno, aparte del acento, Mm, también es como la... El francés es una lengua que es muy política, es una lengua que es muy... la lengua de la diplomacia. Y la forma de decir las cosas es muy cultural. mm, Es decir, no es una traducción automática del español al francés. En mi caso, mi español es muy directo. Yo en español soy muy directa. En francés, ser muy directo no está bien visto. Entonces hay que encontrar la palabra perfecta en el momento adecuado para que entre bien en la cabeza de un francés. Entonces, más que todo ese juego, ese desafío cultural también ha sido, sobre súper todo en el importante. trabajo, ha sido súper Mm, challengeante para mí, ha sido todo un reto, pero bueno, cada día se trabaja poco a poco. Mm, Ese es un muy buen punto, Pau, muy buen mm, punto. Porque Sí, a veces dejamos de lado eso, el tema de la cultura, y es algo en Francia muy fuerte y muy presente. sí, muy bien totalmente. conservado. Mm. ¿Y tú, Pau, qué obstáculo te encontraste al llegar Sí, o o sea, yo actual? diría que más que, o sea, más que el obstáculo en sí de como al principio no saber cómo expresarte muy bien, eh, el hecho de que al menos a mí sí me pusieron ese énfasis de tienes que aprender a hablar bien, o sea, y que el acento le busques la mejor manera de que tú, eh, como, es como, yo sentía como que es un irrespeto que se hable mal, ¿no? Mm, Y mm, hay como esta sensación de que, eh, por supuesto, están muy orgullosos de su idioma y, y es como atropellarle al idioma, ¿no? Entonces a mí sí, se me quedó eso muy grabado en mi cabeza de que Sí. tienes que aprender y aprende bien, ¿no? Y pronuncia de la mejor manera.
y creo que eso también a mí me frenó de cierta manera el hecho de solo coger y lanzarme y hablar y que ahora en cambio yo lo rescato porque digo, creo que también viniendo nosotros de una cultura latinoamericana que es así como muy, que nos desenvolvemos como sea, ¿no? Y somos súper adaptables y pues nada, o sea, te lanzas y hablas y dices las cosas y a eso también le añado los códigos, ¿no? Como justo lo que decía Pau, creo que una cosa es que ya aprendas el idioma, pero otra cosa es que tú en verdad puedas como entablar esas conversaciones donde terminas como, o sea, que sí te hagas entender. A mí lo que me pasaba mucho es, primero, tenía un montón de dolor de cabeza al final del día, porque en verdad estamos trabajando muchísimo el cerebro. O sea, el rato que tú hablas otro idioma es algo, un trabajo enorme para el cerebro. Y, y a veces esa frustración de, o sea, que me entiendan lo que estoy queriendo decir, ¿no? O sea, que lleguemos al punto. Porque si no queda también a veces ese prejuicio de, ah, pero eres extranjera, entonces como que ya de por sí hay como ese pare de no te estoy entendiendo hasta que después, ah, no, sí te entiendo. Pero yo siempre sentía eso como esos ojos de alienígena, de, ok, ya me toca lidiar con la extranjera y después, ah, no, ok, sí habla francés, ok, está bien. Claro. Oigan, y hablando sobre esto, por ejemplo, ¿qué puertas sienten que se les abrieron al ya cuando una vez se adaptaron un poco más y empezaron a quizá perderle el miedo y empezar a hablar un poquito, digamos, mejor? ¿Qué puertas sienten que se les abrieron? Muchísimas, muchísimas puertas, porque cuando uno no habla francés en Francia, yo sentía que todo se cerraba y mi primer objetivo fue aprender a hablar francés. Y una vez lo logré dominar, al principio yo lo que me decía a mí misma es, mi nivel de francés es un francés de combate. ¿Por qué? Porque yo hablaba como podía expresar las cosas. Y cuando ya logré dominar al menos ese francés que no tiene la entonación perfecta, que sale muy como de las entrañas, como del corazón, que no es perfecto en los oídos de un francés, ya pude decir, bueno, ya logro comunicar y ya voy a esforzarme por mejorar mi vocabulario, por hablar un beau français, un francés bonito, más elegante, más poli, pero se abrieron muchas puertas porque pude trabajar en empresas francesas donde, sobre todo a nivel del trabajo y a nivel social, porque lo que decía Pau Valladares sobre la mirada cuando uno no habla bien francés, las miradas pueden ser muy persantes, muy negativas, y eso dependiendo de la persona o si es muy repetitivo, puede doler mucho también. Que no ser comprendido cuando uno quiere expresar una idea, a mí me ha dolido mucho. Y eso yo nunca lo había vivido en español. Lo viví aquí en Francia y solo el hecho ya, yo digo, expresar una idea y ser comprendida me hace sentir muy bien y no tiene precio. Y bueno, todo el tiempo que ha pasado ha valido la pena, todos esos esfuerzos y lo que digo, social y a nivel profesional es súper importante hablar bien francés. Claro. Yo creo que yo lo he visto mucho también como en lo social, en el trabajo, en el sentido de que, por ejemplo, yo he trabajado mucho en empresas muy internacionales, entonces donde se puede hablar inglés por igual, o sea, da igual si hablas inglés o incluso Mm, español o francés, da un poco igual, pero es verdad que la relación con tus colegas cambia mucho, o sea, yo me mm, siento más parte del equipo cuando empiezo a hablar con ellos en francés, em, y la relación como que puede ser un poquito más profunda, digámoslo así. Entonces creo que para el tema de integrarse, creo que para mí ha sido mm. una gran puerta, o sea, una gran puerta que me ha abierto las puertas, más bien, una herramienta que me ha abierto las puertas. Entonces, ok, muy interesante. Y chicas, hablando de esto, de los trabajos, del integrarse, me gustaría saber, por ejemplo, empezar por ti, Pau, de tu experiencia. em, ¿Qué nivel se requiere para diferentes tipos de trabajo? O sea, por ejemplo, si es alguien que llega, que no tiene mucho el idioma, que piensas, no sé, ¿qué me puedes decir de esto?
Pues bueno, claro, como profesional de recursos humanos, lo que puedo decir es que hablar un buen francés siempre va a abrir muchas puertas en la entrevista. No importa si es una profesión más física, sin calificación o una más alta. Siempre una persona que va a hablar un buen francés y que va a saber comunicar sus ideas con los códigos culturales va a tener todas las de ganar. Ya hablando de una parte más específica, según la profesión, por ejemplo, para los trabajos más manuales, sin calificación, como por ejemplo eh, cuidado de niños, aseo en casa o en lugares institucionales, o por ejemplo para todo lo que es construcción, no van a ser tan exigente con el nivel de francés. Por ejemplo, un A1, A2, B1 puede ser aceptado. Lo más importante es que la persona pueda comprender las instrucciones y ejecutar esas instrucciones, sobre todo en las profesiones en tensión, lo que es pues, las profesiones que acabo de mencionar. Ya cuando son profesiones más intelectuales, ya van a exigir un nivel de expresión diplomático, como nos dicen, un beau français, un francés que sea fluido, que sea también una persona comunicante en la lengua y que lo haga a un nivel como para un servicio cliente, para el servicio al cliente se va a necesitar un nivel de francés que permita dar un cierto confort a las personas y hacerlas sentir bien. Y va a depender mucho de la profesión también. Y Pau, desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo añadiría solamente el hecho de que eh, decides venir a este país y para integrarte eh, va a ser necesario que hables el idioma, sea lo que sea. O sea, por ahí puede que también encuentres un trabajo a lo internacional, ¿no es cierto? Como a ti, Caro, o sea, que tal vez tu trabajo sea 100% en inglés, pero el hecho de que estás aquí necesitas el idioma, entonces va a ser básico que te desenvuelvas justamente porque yo diría por experiencia propia y de lo que hemos conversado, te da más credibilidad, te respetan más, ¿no? Y yo creo que eso para la integridad personal es súper importante, porque de lo contrario, a veces puedes, como decías, Pau, Puerto, puedes recibir como ciertas negativas o la manera como la gente se acerca a ti o no se acerca simplemente porque te dicen, ay, bueno, como ni me entiende. Entonces yo sí veo que es algo que incluso es como para instinto de supervivencia, ¿no? En verdad es necesario y qué mejor que, o sea, estas ganas que le ponemos nosotros en América Latina, ¿no? Es como que te propones algo, así como hizo Pau, o sea, llegó sin hablar, pero se propuso y entonces es posible y eso es súper importante como tener en cuenta que eh, es un idioma complejo y sobre todo también por estas características de que es tan rico en mucho vocabulario, pero que de por sí es importante como sumerges en la cultura y y así tu estadía también es más placentera. Claro. No, incluso ahora que dices decías tú que darse a respetar, yo también creo que es mucho el respeto hacia el país, porque quieras o no, estás en un país al que tú decidiste venir por X o Y razón, pero es un poquito el decir como, bueno, parte de, o sea, de estar aquí y querer estar aquí y ser parte de es, voy a aprender el idioma para comunicarme con la gente que está aquí. Entonces yo, en mi opinión muy personal, a veces no entiendo cómo hay personas que llevan 10 15 años aquí y es como, no, no, yo solamente en inglés. Y primero digo, ¿cómo le hacen para sobrevivir? Porque mucha gente no te habla en inglés. Y dos, Claro. es como ese interés por la cultura en la que estás, ¿no? Es como, eso es un Claro. poquito como, quiero ser parte de, quiero
no sé, conocer un poquito. Entonces, eso me parece muy interesante. Yo Ujú, creo que, no sé, como un tipo de mi experiencia que podría compartir es, si llegas sin un idioma, es trata de meterte a conseguir algún trabajo o alguna experiencia que te obligue a enfrentarte a duro, Ujú. duro, y te vas a pegar muy duro. Pero entre más sí, rápido vas contra un muro, más rápido aprendes. No es como los bebés, entre se va a caer y va a aprender. Entonces yo diría como sí. exija, o sea, pónganse retos de que yo me acuerdo, yo trabajaba en un hotel y yo no entendía nada por teléfono, yo le colgaba a la gente, era como, era horrible, pero eso fue lo que a mí me ayudó a empezar y a soltarme, porque después se vuelve una costumbre y se va Ujú, haciendo más y más fácil con el tiempo. Entonces a veces como al migrar nos sentimos, no sé, Pau Valladares, tú me dirás, pero estamos muy vulnerables, ¿no? Y lo que menos nos pueda lastimar o enfrentar a la realidad tan duro es lo que priorizamos. Pero yo creo que al total. revés, o sea, entre más te pongas retos y entre más te vayas con, creo que más fácil va a ser el integrarte más rápido y más, quizá más aprendizaje, porque cuando cometes algún error es cuando más aprendes de los errores. Entonces, yo diría que eso es un tema interesante. Si, por ejemplo, Ujú, tienes que total. trabajar en un lugar donde a lo mejor no hay mucha exigencia del idioma, ya sea porque haces algún trabajo más manual o más físico, o porque estás en constante contacto con clientes o tus colegas hablan el inglés, esfuérzate por decirles como, háblame en inglés o dame una instrucción en inglés. Algo Ujú, que muestre a la gente que estás interesado en poner esfuerzo en aprender. Y dos, que mentalmente vas a ir poco a poquito agarrando ese idioma, agarrando palabritas. Por ejemplo, algo que me gustaba mucho hacer es como que todavía lo hago con términos tecnológicos, pero algo que me gusta mucho es escuchar una frase o una plática y es como, ah, esa palabra no la conozco y la noto. Entonces ya después me pongo a revisarla y es como, ah, mira, significa esto. Y eso me ayudó mucho en el trabajo a aprender palabras nuevas, pero siempre yo creo que hasta incluso la gente ve en el trabajo o en la vida ese interés tuyo genuino de decir, pues no, no hablo el idioma, no te lo manejo ahorita, pero esta palabrita ya me la aprendí. Ya me gusta mucho claro. hacerle a mi esposo como, ay, cochonería, o alguna palabra tonta, simplista, pero que me encanta. Y es como la menciono y la hablo y le digo 1000 frases con esa palabra y ya se me queda grabada. Entonces, como que Mm, una palabra al día, no, no es exigirse tanto de aprenderse un poema o aprenderse o sea, una palabra al día. Creo que es súper interesante para enriquecer nuestro vocabulario y empezar mm, entrando poco a poquito. total. Pero bueno, entonces, chicas, nada, yo creo que un resumen de lo que hemos hablado ahora, yo creo que sería el hecho de no tengas miedo. Ten miedo, porque no te puedo decir que no tenga, no te podemos decir, Pau me va a regañar, Pau Mm. Valladares. Pero diga, tengan miedo, pero Mm, láncense. Ajá, aviéntense. sí, sí. Em, Empiecen poco a poquito. No están obligados a entrar directamente a lo mejor a un trabajo que exige el francés, y si no se sienten cómodos tampoco, y a lo mejor va a ser un poquito más complejo el aplicar ese tipo de trabajos. Empiecen si quieren buscando trabajos que exijan menos, a lo mejor sin un a lo mejor una empresa que busque personas que hablen inglés o español. Ujú, Empiecen de a poquito, pero sí creo que es importante el hecho de ponerse como reto, el decir como voy a intentarlo. Y la gente va a ver que yo quiero genuinamente ser parte de esta cultura y de este país y que me esfuerzo. Y sí, yo creo que empezar poco a poco. No sé si ustedes quieren agregar algo más, chicas. sí, claro, lanzarse. Lo que uno puede aprender de uno mismo lanzándose es increíble. Y hay veces que uno lo ve imposible. Uno dice, bueno, dije algo, nadie me entendió, todo el mundo se rió de mí, pero poco a poco eso hace que tú digas, bueno, ¿y si se rieron? ¿Qué importa? O sea, ya tendré otra oportunidad para hacerlo. Puedo decirlo mejor la próxima vez. Y uno aprende mucho sobre uno. Es como un proceso también de conocimiento de sí mismo Ujú. y de confianza, ¿no? Se desarrolla la confianza porque al final tienes que desarrollar ese músculo de que bueno, no siempre se puede ser perfecto, no siempre se puede comunicar lo que uno quiere comunicar y al Ujú. final no pasa nada. Y sí, es súper constructivo ese tema de aprender francés y esforzarse cada día. Siempre van a haber nuevas palabras, nuevas frases que aprender
es un desafío y a la vez es algo que se disfruta mucho, ¿no? En mi caso yo disfruto mucho aprender y darme cuenta que no es estático, va todos Totalmente, los sí. días. Sí. Sí, y yo añadiría el hecho de que si estás motivada a aprender el idioma, seguro que lo vas a conseguir y en verdad intentar no tomártela muy personal cuando hay como comentarios o respuestas un poco secas, porque estás en pleno aprendizaje y sobre todo, esto es algo que yo siempre les digo a mis pacientes que viven en otro país, digo, ¿te imaginas cuánto esfuerzo está haciendo tu mente todo el tiempo, tu cerebro? O sea, es increíble porque estás siendo bilingüe. Es decir, no estás hablando tu Mm, idioma materno. Y eso es un mérito enorme, enorme. Entonces, eso sí que es importante como reconocerte a ti misma, de que a veces, claro, nos puede pasar como que, ay, otra vez, no me prestaron atención o no me entendieron o no me hice entender, bueno, pero, ok, estás en este proceso mm, y poder comunicarte luego y hablar y luego decir, wow, soy bilingüe, es un esfuerzo súper importante y súper mm, meritorio, ¿no? Como darte ese reconocimiento de que, o sea, no todo el mundo está en eso, ¿no? Si, digamos, las personas de aquí, no todos están hablando otro idioma todo el tiempo. Nosotras claro. como migrantes, sí. Y eso es a lo que vinimos finalmente. ¿No? Mm, Sí. No, y es hasta bueno para la memoria, para mm, problemas, enfermedades a futuro. El hablar idiomas y aprender idiomas es súper, es una súper herramienta. Y como claro. decías tú, Pausa, no se frustren, yo creo que es complejo, sí, el hecho de que te estén recordando tu acento todo el tiempo es duro, es complejo, lo entendemos Mm, perfectamente las tres chicas que claro. estamos aquí. Eso va a Sí. pasar, pero lo que es una frase muy común que seguro ustedes ya la han visto en internet, pero dice como un acento es signo, perdón, es un sinónimo de coraje, ¿no? Y me gustó mucho esta frase porque es Mm, cierto, o sea, te estás esforzando por hablar un Mm, idioma que no es el tuyo, te estás aprendiendo palabras que no son las tuyas, palabras que se pronuncian diferente, que significan a veces cosas totalmente diferentes en tu idioma y en este nuevo idioma. Entonces, cuando estén así como súper incómodos, súper tristes, súper que llegan esos momentos, van a llegar, se van a sentir de repente súper, a lo mejor como que fracasaron, como que no lo están logrando. Toma tiempo, claro. es tener en mente Mm, como un día, yo no sé ustedes cómo pasó esto, pero a mí fue un día que de repente decía, no voy a aprenderlo nunca, no puedo con esto, y de repente un día me levanté y ya entendía, y ya lo mm, hablaba, y ya me animaba, y no te das cuenta, es como, ¿en qué momento pasó esto? Ya, que ya no tengo que estar traduciendo automáticamente en mi cabeza cada palabra que digo. O sea, ¿en qué momento pasó eso? Es algo muy bonito que llega, solamente hay que tener paciencia y hay que ponerle amor y ganas, y creo que mm, esto va a ser interesante. Entonces, creo que es bastante enriquecedor. Pero bueno, chicas, se nos acaba casi el tiempo, entonces me mm. gustaría ver si podrían compartir algún tip, algún consejo, algo que les haya servido más práctico, algo más práctico, para cerrar y para invitar a nuestros oyentes a que lo pongan en práctica, ahora que quizá van llegando al país o que se sienten en esta situación incómoda de no lo voy a lograr nunca. Sí, claro. Por mi lado, algo que me ayudó mucho fue todos los días practicar al menos una hora. Yo todos los días practicaba, me levantaba súper temprano a las 5, hacía una hora y media, una hora o hora y media de francés y listas de palabras nuevas, de frases, em, y esa disciplina, la constancia. En algún momento tomó tiempo, se vio reflejado y me sirvió mucho. Y dije, realmente es esa constancia, esa repetición, porque aprendemos mucho también por la repetición, utilizando la misma palabra en diferentes contextos, en diferentes frases, y en ese momento ya se queda el cerebro, pues la asimila mejor. Entonces la repetición, la disciplina. mm, Perfecto. Pau Valladares. yo pensaría ahora como tenemos tantos recursos, por ejemplo, si ves alguna serie,
ponle subtítulos. O sea, sea en el idioma original que sea, ponle subtítulos en francés. Con eso empiezas a ver y a escuchar también, como ve películas o series en francés y no sé, ándate a una exposición. La mayoría de exposiciones tienen inglés y francés, entonces si por ahí si sabes más inglés, entonces al menos te lees lo que está en inglés, pero intentas también leer lo que está en francés. Es de esta exposición. Yo en mi caso, lo que me sirvió, por supuesto, había ido a la Alianza Francesa, pero exponerme realmente a tener que conversar con todos los otros franceses estudiantes, había que soltar la lengua, ¿no? Entonces, si vives en ciudades mucho más pequeñas, seguramente te vas a exponer mucho más. Si vives en París, intenta no juntarte solamente con latinos o solamente hablar en inglés con otros internacionales, sino que busca la manera de ir e interactuar con personas locales para que entonces ya te lances, porque de lo contrario, claro, nos podemos quedar ahí un poco en esta comodidad de buscar nuestro espacio seguro. Entonces sí, sal un poquito de la zona de confort, sí es importante. Sí, sí, está genial, es verdad, sale de tu zona de confort. Mm. A ver, yo qué les puedo recomendar, ya lo dijeron muchas cosas de las que me gustaba hacer. Algo que cuando yo migré a Canadá, mi mamá me compró un radio, era un radio viejito, todo chiquito, y me decía, te vas a sentar a escuchar el radio en inglés. Y eso me ayudó mucho. Ahora pueden a lo mejor hacer podcasts. Algo que también me servía mucho era, busquen algún, no sé, algún folleto de francés, de lo que sea, no importa que sea el supermercado, un folleto de la ciudad donde viven, y siéntense y cópienlo a mano, escribir a mano sirve mucho. Entonces como que, aunque sea un párrafo, a lo mejor un párrafo al día, una palabra al día. Y algo también que es importante, yo sé que es un tema muy sensible que igual me cuesta a mí y todavía me sigue doliendo 9 años después, pero es el hecho de, si es parte de la curiosidad de la gente saber, o sea, decirte como, ¿de dónde viene ese idioma? ¿De dónde viene ese acento? Perdón, ¿de dónde viene ese acento? Entonces, si se los dicen, traten de no tomárselo a mal. Creo que es importante como decir como, bueno, está curioso y es todo. Había leído hace tiempo, había un libro que hablaba acerca de cómo en Francia hay todavía mucho, no sé cómo decirlo de una manera, pero se juzga mucho los acentos, incluso de acentos de las regiones francesas. Entonces, eso a mí me ayudó, lo leí hace un par de años, entonces como que durante mucho tiempo estaba ese como corajito interno, la verdad. Pero cuando leí esto dije, o sea, no es contra mí, porque a veces lo sentimos muy personal. No es contra mí, sino que esto existe, que sea bueno o malo, ahí ya es otra cosa, pero eso existe y no es contra nosotros nada más, sino que es una, ¿cómo se le dice? Se remarca para diferentes acentos, incluso dentro de Francia. Entonces, no es personal, si eso les pasa, piensen en esto. Ya les hablaremos de este tema en nuestro Instagram, pero bueno, ojalá que esto les sirva y que les haga sentir un poquito mejor. Así que nada, chicas, llegamos al final del episodio. Me encantó porque fue muy interesante. Así que no sé si quieran agregar algo más, si quieran decir algo. Y yo quería agregar que una de las mayores recompensas que tuve o que tengo todavía es que ya puedo hacer mucho humor francés y que logro hacerlo reír a gente que es muy seria, entonces ha sido como wow. Sí, ya, eso ya es otro nivel, Pau. Pero fue después de hacer muchas veces ridículo, ya como que, bueno, encontré con mi personalidad cómo hacer humor en francés, entonces estoy muy contenta por eso. Me encanta, me encanta. Qué bien. Bueno, no duden en contactarnos si quieren más asesoría. Estamos aquí, hemos pasado por eso y pues por esto mismo hemos creado una asesoría personalizada que tiene enfocado más hacia el trabajo, pero que viene en conjunto con todo lo que hemos hablado hoy, porque es justamente cómo te instalas, cómo te insertas en la cultura y cuán importante es eso
para la búsqueda de trabajo. Así que Claro. no duden en contactarnos. Sí, sí, no duden en seguirnos también en redes sociales, en Instagram, estamos en YouTube también, en Spotify. Entonces, y bueno, si quieren contactarnos pueden escribirnos por mensaje o por correo para ayudarlos de manera más personalizada en su búsqueda de trabajo. eh, y bueno, darles herramientas, que es el objetivo, ¿no? Darles herramientas para que puedan encontrar un empleo que les guste, adecuado a ustedes y bueno, que puedan destacar su potencial. Así que encantada de trabajar con ustedes. Claro Bueno, que pues sí. cerramos este episodio, chicas, nos vemos en el siguiente. Y nada, escríbanos también en redes sociales qué les pareció, qué les gustaría ver, lo estaremos leyendo. Adiós, chicas. Chao, chao. Chao, Caro. Au revoir. Au Au revoir. revoir.